Gregorio, Sí, me gustaría presentarte un poquito, pero tenés un currículum tan vasto que voy a leer algunas cuestiones. No sí, todo, sí. ¿sí? Como para contar, ¿sí? Que esta entrevista que yo te voy a hacer está en el marco de toda una recopilación que estamos haciendo en ABDEVA, en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, a propósito de su historia. Y entonces, como vos estás entre los primeros psicoanalistas, es que te estoy entrevistando hoy, ¿sí? Entonces, sos miembro de honor de la Asociación Médica Argentina, AMA, miembro titular de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, IPA y FEPAL, ex miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, con función didáctica. También ex profesor titular de su instituto de formación. Sos miembro fundador, como decía, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, ABDEVA, con función didáctica. Y has sido director general de su instituto de formación en 3 periodos diferentes. Además de ser médico psicoanalista, sos artista plástico. El marco de las esculturas es Sos porque escultor. en cualquier rincón de la casa que yo me ubique hay esculturas. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Por dónde te gustaría empezar a contarnos, Gregorio, en relación a la fundación de Abdeva, lo que vos recuerdes, el contexto de lo que recuerdes de aquellos Sí, años? mira, sí, gracias a esta invitación, y un poco para ordenar mis recuerdos, empecé a escribir algo así como un raconto cronológico. Me fue muy útil porque me di cuenta que el haber participado, obviamente, activamente en la creación de Abdeva, lo tenía que integrar necesariamente, ya que hablé del cumpleaños de Freud, las felicitaciones, con que en realidad tengo 73 años vinculado al psicoanálisis, lo cual no es poco. ¿Qué Y te digo parece? esto, y digo esto porque a veces, yo he dicho cosas a veces en Abdeva que fue malentendido, sin ninguna maldad de nadie. En realidad, yo tenía, asumo, cierta culpa, porque quería expresar algo que tiene que ver con de los 73 años. Mi experiencia en APA para mí fue muy, muy importante, obviamente no me voy a referir a ella, pero fue, yo diría, algo más que haber transitado por una institución. Porque así como, digamos, con Abdeva, formé parte del grupo que tuvimos que comenzar desde la nada, porque cuando dejamos APA dejamos todo, todo significa un hermoso edificio, aulas hermosas, una biblioteca que construimos, muchísimas cosas. Pero que yo tuve la suerte de conocer y participar, porque yo comencé seminarios en APA, antes de que tuviera ese edificio, yo ayudé a comprar ese edificio. No, no es que yo puse dinero, sino participaba ya desde muy joven, yo participé haciendo tareas para mí, después obviamente. Así que yo empecé en un departamentito de 2 ambientes en APA, y mi historia con el... ¿Qué año era? Perdón que te interrumpa, Gregorio, ¿qué año más o menos para contextualizar Sí, sí, a la sí, no, audiencia? no, te voy a decir perfectamente. Mi vínculo con APA empezó antes, porque empezó antes de que yo ingresara como candidato siquiera, pero formalmente empecé los seminarios en 1961. O sea, concretamente,
recuerdo que ese día había recibido el diploma de medicina, y con el diploma en la mano corrí hasta el departamentito de 2 ambientes en la calle Anchorena, que era lo que tenía APA. Pero yo conocí a la APA, no sé si soy el único, pero uno de los poquísimos, si es que hay otros sobrevivientes. Yo conocí el mítico departamento también de 2 ambientes de APA en la calle Juncal, cuando yo era apenas un adolescente y me anoté para recibir la revista, pero lo conocí. La Digo, escena, la escena psicoanalítica, digamos, pasaba por APA, en aquel totalmente, momento, dirías. totalmente, totalmente. Lo que quise decir con esto, con este recuerdo, es que para todos fue un momento difícil. Hermoso por un lado, porque, aunque parezca casi cómico, por lo menos en mi caso, volví a quedar en la calle sin nada y alquilamos un departamentito, etcétera, hasta que compramos la casa, no el edificio que tenemos hoy en día. Pero cuento esto porque para todos, si bien fue conflictivo la situación que nos llevó a digamos, dejar APA, fue un momento muy doloroso para todos. Pero como tengo que hablar de mis vivencias, para mí fue particularmente doloroso porque no solamente hasta el edificio mismo, pero todo, y dejaba muchísimos amigos. Digo Por esto ejemplo, porque, por ejemplo, bueno, ¿qué amigos de entonces estaban en APA constituyendo bueno, esta escena, ¿no? Fundacional también, del en psicoanálisis. todo caso prefiero mencionar, Ujú. eh, digamos, algunos nombres conocidos, eh, algunos que obviamente me honraron después con ser amigo de ellos, por ejemplo, Barangé, pero dejé muchos colegas. Y con respecto, por eso hablo de lo fundacional, todos los que aparecen hoy en día casi como figuras, no diría míticas, pero sí, porque fueron fundadoras son los que instalaron el psicoanálisis en la Argentina, Pillon Riviera, Milaver Asturi, los Raskowski, Garma. Bueno, todos ellos fueron mis profesores. Y en ese momento teníamos una vinculación, porque era un grupo muy reducido, en que si bien no éramos amigos del punto de vista, pero sí el trato era muy cercano, muy cercano. Pero obviamente, cuando dejamos, o si hablo en primera persona, cuando yo dejé APA, yo había hecho toda mi formación, mi evolución, y cuando digo amigos, me refiero a todo, incluyendo el edificio, porque puede parecer quizás algo secundario, no lo es, porque precisamente al separarnos, digamos, de dejar perdimos todo, incluso perdimos la membresía IPA, esto es muy importante. Es Por lo decir, tanto, cuando vos con el grupo de colegas, ¿sí? Fundás Abdeva, me imagino que además de conseguir un lugar, ¿no? Geográfico, una casita para empezar, ¿sí? Había que... un departamentito alquilado de 2 ambientes. Esto Y era luego, Abdeva. sí, Ajá. ¿Y en qué año fue eso, Gregorio? irá Más o menos. los 70 y pico, 70 y pico. Pero además, de vuelta, no me refiero solamente a la evitación. Al decir dejar todo, significa que corríamos un riesgo muy importante, incluyendo el grupo de candidatos en ese momento, que también decidieron seguir la formación con nosotros, pero fue una situación histórica para la IPA, porque fue la primera vez que un grupo grande de analistas con función didáctica dejaba una institución, se separaba, porque las normativas de la IPA es que cuando un grupo
quiere formar parte de la IPA se presenta como grupo de estudio, con visitas, con un montón de cosas donde se los pone a prueba, y después recién pueden pasar a ser miembro no componente, todavía es adscrito en cierto sentido, al final, bueno. Y bueno, pero no, directamente lo pensaron, para la IPA fue también todo un tema, bueno, y no nos pusieron como grupo de estudio, obviamente. Pero lo que quiero decir es que era, aunque parezca algo secundario, yo lo quiero destacar. Porque no fue solamente para mí, fue para todos. Todo lo que había en APA lo habíamos construido entre todos, realmente entre todos. No voy a entrar en detalles de eso, pero la biblioteca, un montón de cosas. Me Bueno, de parece hecho... interesante, perdón, Gregorio, que Sí. mencione esto, que no hago más que repetir dos cuestiones que vos estás destacando justamente, ¿no? Y tu recuerdo de la fundación de Abdeva, ¿sí? Vos la recordás como en una dimensión doble. Por un lado, la separación de APA, con todo lo que eso significa, y por otro, como con como un momento inaugural, pero que también traía, ¿no? Traía un dolor Sí, por la sí, separación, ¿no? sí, sí. Pero además quiero corregir algo porque me doy cuenta que precisamente por lo afectivo estoy hablando de separación de APA. En realidad no fue de APA. No sé, dejamos APA, pero por determinados aspectos. Por eso digo que quedaron muchos amigos, no solamente a mí, a todos éramos. Lo que pasa es que fue un momento coyuntural en que, digamos, hubo varios factores que ayudaron a que de repente nos veíamos en una especie de encrucijada. Teníamos algunos problemas éticos, pocos felizmente, pero existían. Una situación en que quedamos un poco atrapados. Por ejemplo, como dije, eran pocos, pero algunos, en ese momento candidatos se llamaban los colegas en formación, había habido situaciones conflictivas con sus didactas serias, por lo cual habían interrumpido sus análisis y luego pasaron, yo tuve la experiencia, no voy a mencionar nombres, nada, pero con dos personas en las cuales nos vimos, y yo me vi también, en una situación muy difícil de transmitir. Porque por un lado, como miembro, digamos, de APA y con una responsabilidad en cuanto a la formación de futuros analistas y además como seres humanos, yo tenía que hacer público eso. Y no lo podía hacer precisamente por el secreto profesional y el respeto a la persona. Pero quedábamos en así, como esas cosas, algunas de esas eran vox populi, entre comillas, esas cosas de pasillo en las instituciones, quedábamos paradojalmente como cómplices de algo que era exactamente al revés, pero quedábamos así. Esa fue, a ver, no fue la única decisión para nada, pero quiero decir, y ya en lo particular yo lo viví, en que realmente yo mismo me tuve que preguntar, pero un momentito, si esto no lo puedo plantear, digamos, a la institución, estoy avalando indirectamente esto. Pero eso no fue lo único. Lo que sí es que yo podría decir que hubo varios factores. Felizmente estos fueron los pocos. Los otros yo diría que fueron ideológicos, pero para entender esto creo que hay que entenderlo desde otro punto de vista que habitualmente no se hace. Y es el momento sociopolítico argentino. Te iba a preguntar qué recordabas, ¿sí? Porque por una parte está toda esta cuestión al interior del psicoanálisis, ¿no?
había que Sí, buscar un lugar geográfico, había que volver a instalarse y todo ese proceso que me contabas de volver a la larga, volver a formar parte de la IPA. Pero además había un contexto político en Argentina y en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué recordás de claro. este contexto? No, ¿Qué no, nos no solamente. contarías, No, por no, pero favor? sí, es muy difícil de transmitirlo en pocas palabras, pero cuando yo insisto en mencionar el profundo vínculo que tengo con el psicoanálisis en la Argentina, es porque hay un hecho un poco, yo diría, coincidente apenas, pero que es importante conocer y recordar, porque sí va a tener influencia en uno de los motivos por los cuales nos separamos y creamos otra institución. Y eso tiene que ver con la historia del psicoanálisis en la Argentina. Cuando yo mencioné que conocí en el 47, en realidad la Asociación Psicoanalítica Argentina se formó con varios analistas migrantes por la guerra, Garma, bueno, hubo varios, ahora no tengo presente, pero bueno, Ángel Garman, Mary Lacker, no, pero claro. decir esto que fundan, pero al mismo tiempo, en Europa, en pleno bombardeo, había un grave conflicto en lo que era en ese momento el centro del psicoanálisis, porque por la guerra muchos fueron a Londres, y en pleno bombardeo se estaba discutiendo si había que expulsar o no a Melanie Klein, porque Freud, que no cabe ninguna duda, ni la genialidad, no quiero abundar en eso, pero bueno, tuvo problemas familiares con su hija, etc. La cuestión es que, terminada la guerra, un pequeño grupo de analistas, Arminda Verasturi, en ese momento su esposo, Pichon Rivière, y otros, viajaron, les encantó la teoría kleiniana, porque en ese momento no era una teoría, había habilitado, había extendido la analizabilidad a los niños y psicóticos, viejo sueño de Freud, que Así es. dijo que esperaba que en el futuro se encontrara la forma para que el psicoanálisis, que en ese momento parecía limitado a los neuróticos, tuviera acceso a niños y psicóticos. Y bueno, esa es la paradoja. ¿Qué pasó? Pichon, obviamente, un psiquiatra muy particular, muy creativo, muy inteligente, de una amplísima cultura y muy abierto, etc., Arminda Verasturi, quedan fascinados y la misma Melanie Klein se sorprende un montón, porque como dije, un tiempo antes tuvo que atravesar un conflicto institucional que se resolvió con una ruptura, en cierto sentido, del instituto, se dividió en tres. No voy a entrar a eso, pero además, en el resto del mundo, prácticamente algunos sabían de ella, pero y de repente encuentra que al final del mundo un grupito le interesa sus ideas y más. Las establecen un puente y eso, hablando de lo que vos me habías dicho, de lo contextual, no cae en cualquier momento, porque también fue un momento inaugural, Claro. pero coincidió, estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial, coincidió con un momento en Buenos Aires, no la Argentina, en Buenos Aires, se dio un fenómeno cultural en donde analizarse era pertenecer a la élite intelectual. Con lo cual, por un lado, se crea una asociación psicoanalítica interesada en establecer al psicoanálisis
como ciencia, como método, como todo, pero acá en un momento en que para cierto nivel intelectual, en donde de repente había lo de pertenecer era cierto, provocó una explosión demográfica donde ese pequeño grupito del 42, que después de decir, bueno, obviamente Arminda Verasturi crea y adopta el psicoanálisis de niños acá realmente, ¿no? Etcétera. Todo bajo la égida un poco, la aprobación de Klein, que está sorprendidísima, y empiezan a viajar ya algunos analistas kleinianos, etcétera. Pichon Rivière, que hace un polo revolucionario en el Borda, hasta que después el establishment logra echarlo, pero hace, y además las definiciones que da, que realmente, junto con el interés por aquellos que genuinamente tenían interés por el psicoanálisis, entre los cuales yo me cuento, Por hoy en día supuesto. hoy en día lo puedo decir, porque realmente toda mi vida me interesó eso. Pero realmente lo que fue negativo, y no nos dimos cuenta, es que de repente, para los pocos analistas que había una demanda de análisis tan grande, y con algunas cosas espurias como el pertenecer, que realmente los que venían interesados en ser psicoanalistas, habría que dividirlos en dos grupos, ¿no? Los que realmente, genuinamente, estaban interesados, y por otro lado, aquellos que, sea por pertenecer, por lo que fuera, por distintas razones, lamentablemente, esta coincidencia con los problemas del psicoanálisis que tenían aceptar diversas teorías ajenas a lo que sería lo ortodoxo, freudiano, etc., acá se dio de otra manera. Y pasó a ser lo kleiniano, no fue la única teoría. Por ejemplo, para mencionar nombres, mientras que los dos Raskowski eran dos hermanos, que estaban entre los fundadores, mientras Luis Raskowski siguió siempre siendo freudiano y no estaba de acuerdo con muchas formulaciones generales, y otros más también. Arnaldo Raskowski y otros sí. Eso lamentablemente, si bien le dio una impronta al psicoanálisis argentino, que además no se limitó a Argentina. Fue tal la importancia que tuvo eso, que vinieron de toda Latinoamérica y México, de México en adelante, todos vinieron a hacer, además algunos de España, a hacer su formación analítica, luego volvieron a sus países de origen y fundaron las asociaciones. Curiosamente, aquello que por un lado fue una evolución interesante desde varios puntos de vista, lamentablemente contribuyó a que las teorías de Melanie Klein, incluso por las pruebas que había dado en cuanto a psicoanálisis de niños y con psicóticos y demás, tomara una importancia enorme y que de alguna manera, digamos, parecían otras líneas que daban como en segundo plano. Ahora, yo me formé obviamente en APA, por eso quiero decir, no, también se estudió todo. Yo fui profesor muchos años de teoría de la técnica y no estudiamos solamente la clínica, la americana, las polémicas, todo. Pero sí es cierto, y ahora vuelvo a lo fundacional de Ardeva, es que así como ese contexto inicial tuvo esas características, el contexto de la 70 en el país fue muy particular, porque en ese momento hubo como una vuelta de ideas vinculadas no solo al peronismo, sino a la izquierda, y donde nuevamente hubo gente que ideológicamente, genuinamente, participaba de toda una idea política y de acción.
Hubo otros que fueron arrastrados lamentablemente. Muchos de los desaparecidos estaban en eso, porque hasta en las playas, incluyendo algunos analistas de renombre, como Rodríguez y demás, participaban de esas ideas. Habría que tomar otro elemento que también va a determinar la crisis, y era Lacan en Francia. Acordate que en el 68 fue la Revolución Francesa. Lacan tenía mucho éxito con sus conferencias, con todo, pero tenía problemas con la IPA, etcétera, etcétera. Con lo cual, mucha gente estaba interesada acá en las ideas de Lacan. Entre ellos, con quien yo ya tenía una relación importante, con Barallé. Él era uno de los que insistía. Era alguien, para decirlo en pocas palabras, yo tuve excelentes docentes y muchos analistas, que incluso yo por ahí tenía desacuerdos o ellos conmigo, pero yo diría que tengo una deuda de gratitud. Por eso menciono, con todos ellos, esos eran mis amigos. Willy Barallé, con él. No, Willy Barallé fue, te diría, el mejor, pero Fidi Asesio, que tenía otras ideas, muchísima gente con la cual yo me formé ahí. Con Barallé comenzó una cosa vocacional. Él empezó a hacer como un grupo, tuvo un proyecto muy particular. Eran 4 personas, en verdad eran los 2 Barallé, Campos y Jorge Montt, que quisieron hacer una verdadera revolución intelectual, en el buen sentido de la palabra, porque quisieron hacer una revisión total del psicoanálisis, incluyendo a Lacan. Pero en ese momento Barallé es el que escribe el libro que yo participé, el libro Posición y Objeto, con una formación kleiniana excelente, sin fanatismo. Bueno, lo que pasa, todo eso se fue juntando, o sea, entre el contexto argentino previo a la represión, pero que al mismo tiempo comenzó a haber inquietudes en APA, porque se preguntaban dónde estaba lo político. Por ejemplo, Mary Langer y otra gente hizo que un grupo, el primer grupo que deja APA, con varios, y que después va a ser seguido por otro grupo llamado Documentos, que por cierta razón igual va a dejar, con lo cual nosotros fuimos el tercer grupo que deja, por otros motivos. Pero todo esto hacía que se cuestionaran positivamente muchas cosas, pero también, como siempre, los famosos prejuicios, etc. Para que tengas una idea, yo formé parte de la primer camada de candidatos en que un seminario, éramos 20 y pico en un seminario, pero divididos ya, aunque éramos todos amigos, en 2 categorías. Unos, los que se decía que eran seguidores de Pichon Rivière, y como trabajábamos en hospitales y lugares, para la ideología de esa época, de un grupo de analistas, éramos los melancólicos, por trabajar gratis en hospitales. Mientras que por otro lado, nosotros en correspondencia los llamábamos a nuestros propios compañeros los maníacos, porque el ideal de ellos era que una persona analizada tenía que tener una vida sexual exitosa y mucho dinero. Esto parece una caricatura, pero no lo es. No, me parece algo muy importante, muy importante, Gregorio, lo que estás diciendo, porque como si vos tomaras, por un lado, lo que decías antes en relación a cierta cuestión de élite, ¿no? Y por otro, también cierta conciencia social. Son como 2 psicoanálisis diversos, ¿sí? Mira, eso, sí. De lo No, que, de acuerdo. de lo que vos Pero nos te voy estás a decir, contando. sí, no, corroborando lo que vos decís, me parece muy, muy buena tu observación. Estoy contento que te pueda transmitir porque tengo tantas cosas. Yo investigo desde hace muchos años todo lo que es ataques a la condición humana, pero
por muchas razones. Presenté trabajo sobre eso, tengo sobre los campos de concentración acá en el interior, no importa. A lo que voy es que poco a poco, necesariamente, tuve que pensar en un concepto, el establishment, que tiene cierto aire de inocencia, pero donde la idea de pertenecer o no es fundamental. Es muy complejo, lo sigo trabajando, pero es inevitable en toda agrupación humana, grande o pequeña, desde una familia a una empresa, a un país, a una estructura científica, que se establezca eso, no voy a entrar en detalles, sería muy largo, pero que se puede decir sintéticamente que va a establecer normas de pertenencia o de exclusión implícitas, pero con un centro y una periferia. Eso lo pueden Pensando en esto, ¿sí? Cómo sí. esta cuestión se va a jugar en un grupo grande o en un grupo más pequeño. ¿Qué recordás vos, Gregorio, de lo que era el proyecto institucional cuando se funda DEVA, ¿sí? Sí. Cuando existía ese primer instituto inaugural? ¿Qué recordás de la práctica, los seminarios? Algo que me puedas contar, ¿sí? Sí, Y lo sí. vamos a contrastar, si vos querés, porque después seguiste con tu recorrido hasta hoy, con algo de la actualidad. ¿Se entiende? Sí, sí, cómo no. Pero primero quiero mínimamente decir dos elementos del establishment que son universales, pero muy interesantes. Por eso hay un centro y una periferia, y tiene que ver con esto que vos decís y que va a explicar por qué al fundar otra institución, aparentemente éramos revolucionarios, lo fuimos en muchos sentidos. Pioneros. Sí, y eso tiene que ver con los bordes. ¿Qué parece? El centro del establishment no es malo, es aquello que tiende a sostener un grupo humano con reglas implícitas de pertenencia que aseguren cohesión y los principios con los cuales se hace. Pero a su vez, en los bordes es donde se van a producir cosas. Se producen los cambios. Claro. Todos los cambios. Y claro, como uno está en el borde, por ahí se cae, por ahí queda afuera, eso es lo que nos pasó a nosotros en parte, pero porque éramos, en algún sentido, bueno, hubo también un momento que nos acusaron de ser el centro hegemónico, tiránico, prejuicioso, con algunas cosas ciertas. Y acá sí quiero enfatizar, te agradezco esta entrevista y espero no cansar. No, quiero no cansarlos con esto, pero no es cierto, como en ningún grupo humano, que todos los que dejamos APA, como tampoco todos los de APA, éramos monolíticamente iguales, para nada. Para nada. Sí teníamos, y eso sí es importante rescatar, cosas en común. Por ejemplo, los principios éticos. Sí, eso sí. Ajá. Y una ética que no tenía que ver solamente con algún desliz. Una ética con respecto a la formación de un psicoanalista. Adeba hace mucho tiempo, ¿sí? Y el proyecto institucional de cómo entendés un psicoanalista hoy. Las dos cosas. Mira, con mucho gusto, yo me siento frente a un banquete, porque precisamente, un poco por el destino, te diría así, yo no solamente fui miembro fundador, así como ayudé a generar APA en muchos sentidos, después fue Abdeva. Pero, por unas cosas del destino, precisamente me tocó
de las 3 veces que estuve a cargo del instituto, la primera fue absolutamente casual, por una emergencia, pero que el hecho en sí de que el de Jarapa nos crease un problema, no desde el punto de vista de nuestra pertenencia institucional a IPA, sino un problema un poquito mayor, muy complejo, y que va a lo que vos decís. Cuando se planteó que un grupo grande de didactas íbamos a dejar APA, los que quedaron como los hijos en la pareja que se separa, los que quedaron en el medio fueron los candidatos que estaban en análisis, y análisis reconocido por la IPA. Además, eran análisis personales y alumnos del instituto. Con lo cual, se planteó una situación muy difícil para ellos, porque tuvieron que elegir, al igual que nosotros, correr el riesgo de perder todo lo que habían hecho y la pertenencia, o también, a su manera, aceptar ideológicamente algunas cosas que, en cierto sentido, algunas les eran conocidas, otras les eran ajenas. Con lo cual se planteaban casi problemas de lealtad, en lo cual, por lo menos para nosotros, estábamos preocupados. Porque la transferencia, que nosotros conocíamos con todas sus características, agregaba una responsabilidad mayor. Que nosotros eligiésemos ser miembros o no de una determinada institución, siguiendo nuestras propias concepciones, ideales, lo que sea. Pero, ¿qué pasaba con los candidatos que, como si fueran los hijos en la pareja, se encuentran encerrados en lealtades? Y entonces sí, este es un dato histórico conocido por casi nadie. A ver, una primicia. A pesar, sí. No, lo voy a decir con nombres y apellidos porque la persona lo hizo público también. Una de las famosas críticas en general al psicoanálisis es cómo hace alguien que aspira a ser psicoanalista y que tiene la obligación de analizarse, que queda con restos transferenciales por los cuales cuando pasa a ser miembro de la institución, esos restos transferenciales pueden generar distintos problemas y demás, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de todo lo difícil que fue la separación desde el punto de vista reglamentario, que como dije, nosotros quedamos sin nada, al hablar de los candidatos, realmente se llegó a un acuerdo, después de discusiones, que es dejar en absoluta libertad a los candidatos para que eligieran si querían seguir en una institución o en otras que todavía estaba en formación, siguiendo a sus analistas, sabiendo que corrían el riesgo de que si los analistas no eran reconocidos por la IPA, ellos tampoco, pero que eligiesen en función de su análisis. Pero sabíamos que la transferencia no es cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el arreglo? Por única vez se dijo que se iba a aceptar que cualquier candidato que quisiera quedarse en una institución, por ejemplo en APA, pudiera analizarse con un analista de la otra posible institución y que al terminar ese análisis iba a ser reconocido como válido, etc. Ah, muy bien, mirá vos, no sabía eso. Hubo un solo caso, del cual yo fui el analista y alguien muy querido, Rubén Zuckerfeld, me dijo con toda honestidad que quería seguir su análisis conmigo, pero que quería quedarse en APA. Con lo cual le dije que estaba absolutamente de acuerdo con él y fue una maravillosa experiencia. ¿Por qué? Para los dos. Porque siempre se dice
que para el análisis didáctico perturba el que el analista pertenezca a la misma. Y se dio el único caso, y fuimos el único caso, con lo cual él siguió perfectamente haciendo su carrera en APA, hoy en día es un excelente terapeuta. Y hoy sigue, muy, muy sí, sí, sí. interesante. Y nosotros dos lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto, porque ambos quedamos librados de la presión institucional, ambos. Y al mismo tiempo, los dos pudimos hacer, yo elevé un informe como corresponde a APA, APA me lo reconoció absolutamente, pues se lo reconoció a él, y pudimos hacer la experiencia que generalmente no se hace, pero que dice que es bueno que uno se analice con alguien de otra institución en el aspecto formativo, porque se quita, y fue así. Así que históricamente ese es uno. La segunda cosa, para hacerlo un poco más sintético, es que nos encontramos con un problema. Cuando nosotros dejamos APA, el Instituto de Formación había cambiado, digamos, porque bueno, había una lista, que se presentaron 2 listas a una elección, ganó la que quedó ahí en cuanto a la presidencia, pero en cuanto a la formación del instituto, cambió radicalmente los planes de estudio y quedaba a criterio de cada candidato la elección de cómo quería hacer su formación. Por ejemplo, se pasaba a puntajes, cada asignatura tenía un puntaje, los profesores elegían lo que querían dar y armar a su manera, el alumno elegía, y cuando terminaba el puntaje terminaba. Y eso fue un problema, porque la gente se formó bien dentro de todo, pero hubo algunos que, aprovechando que se podía aprender Freud desde varios ángulos con ese poder, se pasaron estudiando la misma asignatura y terminaron siendo miembros adherentes con una escasísima formación. Ajá. ¿Qué implicó para Abdeva? Es decir, la no Abdeva, el grupito que éramos. Muy claro, los candidatos que pasaron, que estaban en formación en APA, de repente vimos que teníamos que hacer algo porque la formación que tenían era muy, no solo deficitaria, mal organizada. En ese momento se creó lo que se llamó el Instituto Intermedio. El Instituto Intermedio tenía ese nombre porque estaba dirigido no a aquellos que quisieran comenzar la formación psicoanalítica, sino a aquellos que habían estado en APA, pasaban, pero que presentaban lagunas muy serias en la formación. En ese momento se la nombró, que fue un trabajo dificilísimo, a Elizabeth Taba de Biancheri, y recuerdo que una mañana me llama y me dice, mirá, yo era profesor, tenés que hacer algo, porque tenemos un grupo de alumnos que no pudieron estudiar interpretación de los sueños, que es fundamental no solamente desde el punto de vista histórico, sino de la técnica y la teoría, la metapsicología. Lógico. Y otro que no hizo historiales. Y dice, ¿por qué no te ingenias? No sabía con quién estaba hablando, diría hoy. ¿Por qué no te ingenias y resolvelo? Y dije, mira, no sé, voy a hacer lo mejor posible. Y de repente, pensando las cosas, dije, oye, pero un momentito, si los historiales, Freud trabajaba en esa época con interpretación de los sueños, pero ¿cuál era el historial coincidente? Que él lo hizo aparecer en fechas diferentes, coincidente, porque escribió los dos al mismo tiempo, Dora. Digo, pero caramba, si los sueños de Dora. Y entonces, por primera vez, porque es por primera vez, dije, voy a fabricar una materia. Y realmente resultó una experiencia lindísima. ¿Cómo se llamaba la asignatura? ¿Te acordás? La asignatura, en realidad, creo que no recuerdo el nombre que tenía. Después, otra que hice, sí. Pero esa no recuerdo, pero sí, en realidad, como yo tenía mucha experiencia, enseñé mucho en el interior y tenía experiencias en improvisar y tenía mucha formación en teoría de la técnica y demás, me las ingenié para
tomar interpretación de los sueños, los primeros 6 capítulos, para trabajar con sueños, pero el 7º ya es metapsicología, y tratar de juntar teoría y clínica, que es uno de mis berretines. Resulta buenísimo. Pero además, ahí sí, sabía perfectamente a quién le estaba pidiendo esto. No, mira, escúchame, yo no tengo una falsa modestia, conozco, te diría, además a esta altura de la vida, virtudes y defectos, no creo mucho en eso, sé lo que puedo hacer y lo que no. Lo que te quiero decir, hablando de lo contextual, es que ese momento que todos sabíamos que era único, esto sí es importante que quede. Más allá, teníamos diferencias de opiniones, muchas cosas, todos, pero el momento pionero en que vos sentís que no tenés nada, ni un aula, nada, que tenés que hacer algo que tenga realmente significado y donde tenés la absoluta libertad, no te queda otra de crear cosas. Para que tengas una idea, con ese primer grupo, que me tocó integrarlo en todo, hoy en día muchos de ellos son todas las autoridades que pasaron y fueron de Abdeva, de todo el año, no importa, todos superaron al maestro, con lo cual me alegro muchísimo. Pero, no, ellos quedaron muy satisfechos, me hicieron hasta una cena, y yo también, porque todos compartíamos eso que es tan difícil de transmitir, de entusiasmo, para que tengas una idea. El problema era no que enseñar, ¿dónde? Yo tenía un consultorio que cabría un grupo, pero necesitaba uno más grande, porque eran 20 y pico, creo. Entonces, en la casa de un alumno, entre comillas, estoy en teatro de un personaje también, yo fui a la librería La Nena, que existía en ese momento, y compré un gran pizarrón, iba por la calle cruzando al consultorio, enseñaba, volvía con el pizarrón. Todo esto no es solo anecdótico. No, claro. Todo eso nos hacía valorar mucho más lo que estábamos haciendo. Es decir, quiero decir que hay una diferencia entre lo que puede parecer heroico o prejuicioso, rígidos. No, era un momento en que teníamos... Entonces, ¿qué pasó? Me entusiasmó eso. Y al poco tiempo, apenas un año, cuando ya se pudo, creo que sí, ya se pudo, o al año y pico, se pudo comprar una casa que en verdad era un galpón, que había sido una fábrica con piso de tierra, y arriba el edificio de la casita del dueño, que tenía 2 o 3 habitaciones, una cocinita, un baño, etcétera, que eso fue lo que pudimos comprar, bueno. Pero ahí fue cuando ya teníamos un mínimo de organización. Entre otras cosas, claro, un poquito antes, nos habían encargado a Darío Sor, a Guillermo Brutni y a mí, porque tenemos que hacer todo, pensar en los fundamentos de la función didáctica, por toda la experiencia que habíamos tenido. Es decir, ¿qué era pasar a tener la función didáctica e incluso cuándo quitarla o no? Lo elaboraron ustedes. ¿Cómo Mira, transmitir? lo pensamos muchísimo. Primero nos conocíamos de toda la formación juntos, Bruni, Darío Sor y yo. Teníamos el aval en el sentido que nos reuníamos y discutíamos todo fue hermoso. Escribimos los fundamentos, los presentamos, fueron aprobados, y después escribimos el reglamento. Fue fascinante, pero eso, personalmente, me llevó a empaparme de todo lo que significa la transmisión del psicoanálisis y la responsabilidad es lo que está en juego. Bueno, cuando ya teníamos la casa, se lo nombró a Fernando Guiar, un valiosísimo analista, lamentablemente con una enfermedad cardíaca importante,
se lo nombró y a pedido de él, muy interesado en los seminarios, él pidió ser director del instituto, pero simultáneamente director de seminarios. Digo esto porque mientras que en APA había una comisión que dirigía el instituto, en Abdeva ya se decidió dividirla en tres. Había tres directores diferentes. Uno para la admisión de candidatos y la analizabilidad, otro que tenía que ver con la formación, y otro que era específicamente lo dedicado al análisis personal del candidato, ¿no? Y un director general. Pero él se dio cuenta que seminarios era un lugar fundamental en muchos sentidos, y él pidió esas dos cosas. Lamentablemente, a los pocos meses, él estaba muy enfermo, y un día me llaman y me dicen de que él había pensado, y otros también, que yo lo reemplazara. Como director del instituto, de los seminarios. Empezando lo urgente era seminarios. Los otros dos directores, uno era Guillermo Brudni y Ricardo Abenburg. Pero no funcionaba. Yo no tomé el cargo de director de instituto ahí, pero quedé a cargo, en cierto sentido, director general. Pero yo hablé con Guiar para preguntarle cuáles eran los lineamientos de él, y qué quería él y qué podía hacer yo. No, él me dio una libertad absoluta. Y ahí sí, aprovechando esa experiencia anterior, pude por fin, formé una comisión con gente también que me pareció, María Isabel Siquier, como mi secretaria, y otras personas, pocas. Estaba Sarita, la esposa de Isidoro Berestein, Sarita Berestein, no recuerdo a alguien más, pocos eran. Pero discutimos a fondo. Y yo digo, miren, hay un tema. ¿Cómo hacemos? Porque en primer año los clásicos seminarios correspondían a Freud. Freud clínico, Freud teórico y técnico. Pero ¿qué pasa? Que hasta hoy en día las dificultades en dialogar psicoanalíticamente es que, como Freud escribió montones de libros, entonces se hace a veces en las discusiones, transformada en ciencia de exégesis, hacerle decir a Freud lo que uno quiere decir, porque es inevitable. Pero además había una impronta. Si te tienen un año solamente con Freud, si bien son las bases, queda como que el psicoanálisis es él. Y entonces, de esas cosas que a veces pasan, yo tuve una cosa intuitiva, especialmente por la formación que había tenido en el interior y otras cosas. Digo, no, hay que desacralizar a Freud. No, porque no lo merece. El mejor homenaje a él es que desde el vamos, él hizo el psicoanálisis dialogando con Fliess, la reunión de los miércoles, todo a su mano. Pero un detalle que a mí me fascina hasta hoy en día, que casi no se cita. Hoy en día se habla de hipercomplejidad. Y para mi gusto, uno de los méritos de Freud fue haber descubierto eso. Por eso hizo su autoanálisis. Él se dio cuenta que todo es conjetural. Que todas nuestras discusiones inútiles, hasta disensiones, es porque no podemos tolerar lo hipercomplejo. Porque la subjetividad nuestra utiliza la racionalidad, es una sola lógica. Y la lógica de lo inconsciente, conjetural, responde a la hipercomplejidad. Solamente con estudiar la diferencia entre condensación y desplazamiento en los procesos primarios, todo esto, de repente, dije... De modo que cuando vos estuviste como director sucesivas veces en institutos, no solo acordaste con que estuviera Freud, sino otros autores, que un psicoanalista estuviera distintos autores. No, pero eso desde el vamos. Bien. El tema es que había un problema, digamos, epistemológico,
era como un obstáculo, inevitablemente por la formación. Entonces tuve la idea de crear una materia nueva. Y la creé, pero necesitaba, más allá de crearla, no la iba a dictar yo, pero ¿quién iba a tener suficiente autoridad, idoneidad y ganas de crear primero él mismo el programa, él mismo formar docentes y darlos al mismo tiempo y todo en el mismo momento? Bueno, a mí se me hizo claro que, porque comprimí los 3 seminarios clásicos en 2, y dije, ¿ahora a quién? Me quedaban 2 personas solas, Lieberman y Echegoyen. Le hablé a Lieberman valoró lo que decía, pero no quería. Y Echegoyen me dijo, mirá, no, podrías decir, pero no, porque yo estoy dedicado a teoría de la técnica, era un especialista en eso. Y entonces le voy a contar algo que quedó como, para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo, porque se hizo. Horacio, al 3er día más o menos que me había dicho que no, me ve, era una persona muy educada, muy correcta, muy afectuosa, me ve, me mira y me dice, andate a la puta que te parió. Hace 2 noches que no duermo, literal, lo de escucharme, va a ser porque que no duermo pensando en eso, así que lo voy a hacer. Y lo hizo. Armó un equipo, les enseñó al mismo tiempo a los alumnos, y de ahí va a salir parte de su libro. Pero para mí fue, por segunda vez la idea, caramba, se pueden hacer cosas. En homenaje, mirá, los primeros 2 años, porque la idea ¿cuál era? Enseñar las primeras ideas psicoanalíticas, las primeras. Y de esa manera esta era la materia. Se llamó Primeras Ideas Psicoanalíticas. Después él la modificó y la volvió a modificar. Pero durante 2 años que tuvo ese nombre, en homenaje a mi idea, él relataba lo siguiente. Garfinkel me dijo esto. Y entonces un día yo lo vi y le dije, andate a la puta que te parió. Así lo dije. Digo esto porque, bueno, esa fue la primera vez. Las otras 2 veces que yo dirigí el instituto, me pasó lo mismo de otra manera. Y lo quiero mencionar porque de las otras actividades que tuve en Adeiva, bueno, no importa, pero es así. Y yo hasta hoy en día no sé si es un defecto mío, lo digo con toda honestidad, o una virtud. Creo que es 50 y 50, porque la segunda vez yo ni siquiera sabía que había elecciones, y era la primera vez que en Adeiva se habían armado como 3 partidos políticos, que se reunía uno los días lunes, otro los días martes, y había un tercero que eran los que no eran ni lunes ni martes. Yo sabía que había algo de eso, pero no sabía realmente qué se iba a tratar en las elecciones. Sabía su grupo. Un día recibo un llamado y me dicen, el grupo de los lunes estuvo pensando y queremos que vos seas director de instituto, director general ya del instituto, ¿no? Digo, miren, se agradezco mucho, no sé por qué pensaron lo mismo, yo no iba a las reuniones, pero me llamó la atención. Pero de verdad, el otro día recibo el grupo de los martes que piensa lo mismo, que yo sea, digo, pero caramba. ¿Qué te habían pedido? Sí, escuchate, espera, yo tengo mi narcisismo, pero no llega a tanto. Entonces me quedé preocupado y dije, mire, yo no lo sé, lo voy a pensar. Y para mi destino, otra vez Echegoyen, creo que yo iba a dar seminario, lo veo y le digo, uy, Horacio, te tengo que preguntar algo, porque al único que voy a hacer caso es a vos. Digo, así porque se digo, mira, pasa esto con el grupo Loreto. Ah, porque él al saludarme me dijo, así que vas a ser director del instituto. Yo creí que le había escuchado como... Y él no pertenecía a ninguno de ese grupo. Digo, ¿qué te pasa? ¿Vos también? Y ahí le digo, está bien, te voy a preguntar a vos. Escucha, ¿por qué crees que me llamas? Si yo no pertenezco a esto ni a esto. Y entonces digo, al único que voy a hacer caso es a vos. Mira, se te conoce a vos como poco ambicioso, que las veces que estuviste dirigiendo el instituto, que fue ahí, con la creación de la materia de todo, haces cosas,
y no perteneciente a sectores políticos. Digo, tenés razón. Bueno, emocionado, cuando iba a hacer la asamblea, cometí un grave error. Yo no tengo habilidad política. Entonces yo dije, si yo no conozco las cosas, quiero dejar en claro. Y entonces, yo sabía, tenía 100% de los votos. 100, sabía. Pero en un acto formal, político, Isidoro Berenstein dejaba el cargo, y entonces alguien se va a levantar a decir, dije, no, perdón, quiero la palabra, quiero solamente que escuchen esto antes de votar. Y te digo, miren, yo estuve pensando, como eran fracciones políticas, entre la política y el trabajo. Entonces yo quiero decir que mi política es de trabajo y no trabajo para la política. Yo creí que eso era lo que esperaban. Hubo un silencio y de los 100% de votos, el 33% votó en abstención, no en contra, en abstención. Con lo cual yo para mis adentros pensé, yo renuncio, no acepto, ni loco, esto es una cosa política. Pero lo encuentro a Isidoro, le digo, che, Isidoro, vos sabés más de política. ¿Qué pasó? Dice, sos un boludo. ¿No te das cuenta que es un acto político y los ofendiste? Mi venganza personal fue que cuando terminé los 2 años, tuve el 100% de los votos. Esta vez sí, pero porque hice algunos cambios. Hice que los alumnos pudieran elegir profesor, que era un viejo sueño, pero eso me costó amistades y todo, y malos entendidos. Y bueno, terminé siendo director en la época en que Horacio Echegoyen era... Y ahí sí, el proyecto, un proyecto hermoso que tuve de reforma total del instituto, tropecé con dificultades en todos los estratos. Ya, digo esto porque el resto, lo que sí, yo lo que lamento un poco... Perdón, estaba olvidando la segunda vez, hasta hoy en día, y muchos en la breva, probablemente que no me quieren mucho, por algo que fue siempre mal entendido. Y lo vuelvo a decir, lo mismo que me pasó con la política, era de absoluta sinceridad. Estando a cargo del instituto, ya en la segunda, no me acuerdo en qué se hablaba de APA, de EVA y otros, IPSAP, y no sé, pero no sé cómo será el tema. Y yo dije que yo estuve pensando, cierto, pienso mucho. Digo, y es que mi idea es que yo no voy a formar analistas para Abdeva, lo voy a formar para el psicoanálisis, que es lo que yo sigo pensando. Esto fue entendido, y todavía puede ser entendido, como, ¿cómo decís eso? Por la secreta competencia, esas boludeces. Bueno, eso tiene que ver con establishment. Y mira, para terminar un poquitito por ahí, como te darás cuenta que soy un poco inquieto y un bicho un poco raro, hace unos 20 años, de una forma un poco casual, volví a tropezar con alguien que yo conocía de APA muchísimos años, que era alguien que vino a dar una charla en Abdeva. Era Jorge García Badraco, alumno de Pillón, y que al igual que Pillón creía que la enfermedad mental era familiar, y lo pensaba y lo sigue, pero concretamente, a partir de entonces, y un poco casualmente, yo fui con la mente abierta y como un aprendiz de nada, de cero, dejé de lado lo que yo conocía, y empecé a ir al Borda, empecé a ir a los grupos, y hoy en día trabajo pacientes individuales, pero descubrí, yo pienso obviamente que hay factores individuales, pero la enfermedad mental para mí sigue siendo familiar y social. En ese sentido, no te lo puedo fundamentar, pero es otra cosa que cuando yo lo traigo a veces en Abdeva, alguien me dijo, che, pero ¿por qué insistís con eso? Ya repetís. Y lo que digo, pero es que cuando yo invito a mis colegas a que vengan a ver eso, vienen una vez y se escapan porque dicen, esto no es psicoanálisis. Bueno, esto es
para mí el eje de lo que para mí significa ser psicoanalista. A mí durante muchos años, en APA y en ABEVA, me definían como kleiniano. Conozco, le enseñé Klein de arriba abajo. Hoy en día yo no me autodefino, yo me autodefino como un psicoanalista de vocación. Hasta hoy en día, tengo 90 años. Un psicoanalista de vocación. Y claro que fui miembro fundador de ABEVA. Quería preguntarte, para ir cerrando, Gregorio, la ¿Cómo verdad no? que con pena por tener que cerrar, No, no y importa. quería preguntarte cómo ves el psicoanálisis a futuro. Porque conversamos un poco, ¿no? Del pasado, lo fundacional de Sí, sí, Abdel, sí, lo tengo claro, lo tengo claro, algo de lo la tengo actualidad. claro. Ahora me gustaría que nos cuentes, por favor, cómo lo ves a futuro, cómo lo ves en relación al mundo. Y Sí, cerramos. sí, sí. Cuando yo dije de que yo quería formar psicoanalistas para el psicoanálisis, no para una institución, y cayó mal a muchas personas. Y la segunda, cuando luego de trabajar mucho, tengo bastante experiencia con pacientes psicóticos, neuróticos y comunes, con tratamientos simultáneos, individuales, familiares y multigrupales, y puedo avalar por qué se aceleran procesos, todo esto. Bueno, ¿qué pasa con respecto a eso? Claro, es lo que Freud decía. La parte de Freud, no el que institucionalizó, no el del establishment, el Freud que dijo, esto tiene que ser obra colectiva y científica. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la división en teorías y escuelas. Sí creo que hay que saberlas, pero que es un riesgo. Y que lo que pasó en la británica, que aparentemente fue un logro, para mí no fue un logro. Porque se crearon un instituto con 3 divisiones en que, bueno, entonces diría, entonces tampoco tendríamos que habernos separado de APA. No, no es eso. El psicoanálisis en sí no pasa, es decir, en realidad pasa por las instituciones, pero viene de lo social y tiene que terminar ahí. Entonces, cuando digo lo social, por eso tomo el establishment, es porque el establishment, detrás del establishment y con sus normas, exclusiones, eso, está lo otro, las estructuras de poder sociales. Y yo estoy convencido que se puede lograr desarrollar los instrumentos psicoanalíticos que en gran parte tenemos. Primero hay que reconocer que el psicoanálisis, cuando se divide en escuelas, señala la hipercomplejidad del objeto y que la división no sirve para nada. Y que al mismo tiempo lo individual, lo familiar y lo social hacen un continuo, pero donde hay que diferenciar estructuras de poder nefastas de establishment en el sentido de permitido todo y de lo que significa lo irreductible de la singularidad en seres que somos inevitablemente vinculares desde la prehistoria. No sé si contestas lo que te decía. Lo que te quiero pedir, te quiero agradecer mucho porque me hiciste pensar esto, pero te quiero pedir disculpas porque yo soy muy entusiasta de estas cosas. Y yo me daba cuenta que por momentos yo quería decir, y no sé si, pero te agradezco Parece, mucho. Gregorio, que estuvo más que bien. La Gracias. agradecida soy yo, los agradecidos somos nosotros, nos pusiste un poco en contexto histórico, actual y a futuro. Me parece que le ves un futuro, ¿sí? Enorme al psicoanálisis. Mirá, quizás algo sí, ahí asúmome la responsabilidad. Más allá que yo parezca charlatán, soy muy bajo. Yo hace rato que tendría que haber presentado trabajos que yo escribo y que no presento en la Vega. El más importante mío lo presenté todavía no teníamos sede,
sencillo, y que precisamente Janine Puget, cuando lo vio, lo pidió ella a coordinar, y bueno, fue totalmente revolucionario. Se llamaba, el simposio era las resistencias y lo resistido. El trabajo que yo escribí, totalmente diferente a los habituales, en un monólogo conmigo mismo y experiencias que había tenido con sobrevivientes de campos y torturas, lo llamé elaboración de las resistencias, clásico, y resistencias a la elaboración, y estaba dirigido a los psicoanalistas. Y hice una presentación diferente, completamente, como esas materias que yo creo un poco chiflada fue esa, porque nadie pudo hablar al principio, después de un café y todo, porque hice traer una película de Francia, trajo un historiador. Janine un poco estaba asustada y enojada conmigo porque ella quería una cosa clásica. Y no, en ese sentido quizás yo tendría que pedir disculpas, pero yo tendría que haber participado de otra manera en Avdeva. Y es curioso, pero a medida que pasa el tiempo, yo me autoexcluí y dejé que me excluyeran en cierto sentido. Lo digo sin acusaciones de nada, pero para mí rememorar todo esto, son 73 años con esto, me permiten ver que tenemos algo valiosísimo en las manos, pero muy difícil a veces de tolerar, porque que sea algo conjetural es difícil. Bueno, Vivi, aparte de todo, yo tengo hermosos recuerdos con vos, no tan formales, pero Yo me resultó muy lindo que vos me entrevistes así formalmente, así que te mando un beso, qué lástima que no te lo puedo dar personalmente. Es mutuo, Gregorio, es mutuo. Lo ¿Sí? sé. Te agradezco mucho en forma personal y también en nombre de todo este proyecto de recuperar la historia de Avdeva, ¿sí? A cargo de la Secretaría Científica y de Comisión Directiva. Te mandamos un abrazo muy grande. A todos, muchas gracias. Mandales mi cariño y respeto a todos ellos, porque yo tuve esos cargos, disfruté mucho, pero sé lo que pesa. Sé lo que pesan y los trabajosos que son. Pero un detalle sí, me gustaría decir, no puedo, un poco por la edad, ya soy gruñón, que estoy a disposición de Avdeva y de todo para desarrollar cualquiera de estas cosas. Muchas gracias. Especialmente lo que tiene que ver en la interrelación entre lo individual, lo familiar y lo social. Casi nada. Chau, chau. Un beso, cariños. Realmente.